¡Hey! ¿Qué pasa, burros? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Bueno, sean bienvenidos a su primer clase de termodinámica. Aquí lo que vamos a estar viendo es, primero que nada, los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para todo lo que conlleva esta parte de la física. Muy bien, comencemos con el glosario. Termodinámica, si nosotros lo buscamos en internet, nos da el resultado de lo siguiente: parte de la física que estudia la acción mecánica del calor y las restantes formas de energía. Esto quiere decir, pues, que la termodinámica es lo que estudia una energía al final de cuentas. Esto quiere decir que el calor es una energía, pues para eso debemos de seguir con el siguiente dato. Energía térmica. Dícese la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía en forma de calor o trabajo. Muy bien, entonces, pues sí, nos está diciendo básicamente que todos los cuerpos tienen una energía interna. Esta energía interna se le conoce como energía térmica. Por lo tanto, pues nos dice que la energía térmica se puede incrementar o se puede disminuir con una transferencia de energía. O sea, esto lo vamos a ver reflejado en forma de calor o trabajo. Para lo siguiente vamos a ver qué es temperatura. Temperatura es una magnitud referida a la noción del calor medible mediante un termómetro. Entonces, esto quiere decir que la temperatura es únicamente lo que nosotros vamos a ser capaces de medir. O sea, verificar qué tanto calor existe en cierto objeto o sustancia. Continuando, tenemos lo que viene siendo el calor. Y nos dice que el calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura originada por los movimientos de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Esto quiere decir que todo depende de qué tan rápido se estén moviendo las moléculas o los átomos dentro de dicho cuerpo para la cantidad de calor que va a tener el mismo. ¿Ok? Después tenemos el trabajo. Dice que el trabajo es la transmisión de energía entre cuerpos. Y también nos menciona que el trabajo se puede definir como la fuerza aplicada sobre un objeto una cierta distancia. Y su fórmula la tenemos como W es igual a F por D. O lo que viene siendo igual a trabajo es igual a fuerza por distancia. Y se mide en joules. A continuación vamos a ver los siguientes significados: conducción, convección y radiación. Los tres son tres diferentes formas en que se puede transferir el calor. Así que pongan atención a los siguientes ejemplos, por favor. Cabe aclarar que de ahora en adelante tenemos que tomar en cuenta que esta parte de la física va muy de la mano con la química. Entonces vamos a tomar en cuenta algunos conocimientos básicos de química, como los estados de la materia, y de ahí vamos a estar partiendo. Aquí podemos observar los estados de la materia, los cuales serían sólido, líquido, gaseoso y plásmico, o plasma, conocido normalmente. Podemos observar que el estado sólido tiene una temperatura baja, y así como va aumentando la temperatura, va aumentando la cantidad de movimiento en sus átomos. Sería el siguiente su estado líquido y después su estado gaseoso, para terminar con una temperatura alta en el estado de plasma. Esto es importante mencionarlo para que ustedes puedan entender cómo viaja el calor. El calor puede transferirse de un lugar a otro por tres métodos diferentes: conducción en sólidos, convección en fluidos, lo que viene siendo líquidos o gases, y radiación a través de cualquier medio transparente a ella. El método elegido en cada caso es el que resulta más eficiente. Si hay una diferencia de temperatura, el calor siempre viajará del lugar más caliente al lugar más frío. Método de conducción. La conducción tiene lugar cuando dos objetos o diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluye desde el objeto más caliente hasta el más frío, así como hicimos mención hace un momento, hasta que los dos objetos alcanzan la misma temperatura. Cabe mencionar que la conducción es el transporte de calor a través de una sustancia y se produce gracias a las colisiones de las moléculas.
En el lugar donde los dos objetos se ponen en contacto, las moléculas del objeto caliente que se mueven más deprisa colisionan con las del objeto más frío, que se mueve más despacio. A medida que colisionan las moléculas rápidas, dan algo de su energía a las más lentas. Estas a su vez colisionan con otras moléculas en el objeto frío, y este proceso continúa hasta que la energía del objeto caliente se extiende por el objeto frío. Algunas sustancias conducen el calor mejor que otras. Los sólidos son mejores conductores que los líquidos y estos mejor que los gases. Los metales son muy buenos conductores de calor, mientras que el aire es muy mal conductor. Puede experimentar cómo el calor se transfiere por conducción siempre que toca algo que está más caliente o más frío que su piel. Por ejemplo, cuando se lava las manos en agua caliente o frío. La convección. En líquidos y gases, la convección es usualmente la forma más eficiente de transferir calor. La convección tiene lugar cuando áreas de fluido caliente ascienden hacia las regiones de fluido frío. Cuando esto ocurre, el fluido frío desciende tomando el lugar del fluido caliente que ascendió. Este ciclo da lugar a una continua circulación en que el calor se transfiere a las regiones frías. Puede ver cómo tiene lugar la convección cuando hierve el agua en una olla. Las burbujas son las regiones calientes del agua que ascienden hacia las regiones más frías de la superficie. Probablemente usted haya escuchado la expresión el aire caliente sube y el frío baja, que es una expresión de un fenómeno de convección en la atmósfera. El calor, en este caso, se transfiere por la circulación del aire. Método de radiación. Tanto la conducción como la convección requieren la presencia de materia para transferir calor. La radiación es un método de transferencia de calor que no precisa de contacto entre la fuente y el receptor de calor. Por ejemplo, podemos sentir el calor del sol aunque no podemos tocarlo. El calor se puede transferir a través del espacio vacío de forma de radiación térmica. Esta también es conocida como radiación infrarroja. Es un tipo de radiación electromagnética y la radiación es, por lo tanto, un tipo de transporte de calor que consiste en la propagación de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. No se produce ningún intercambio de masa y no se necesita ningún medio. Los objetos emiten radiación cuando electrones en niveles de energía altos caen a niveles de energía baja. La energía que se pierde es emitida en forma de luz o radiación electromagnética, y la energía absorbida por los átomos hace que sus electrones salten a niveles de energía superiores. Todos los objetos absorben y emiten radiación. Cuando la absorción de energía esté equilibrada con la emisión, la temperatura del objeto permanece constante. Si la absorción de energía domina, la temperatura del objeto aumenta. Si la emisión domina, la temperatura disminuye. En esta imagen podemos observar los tres tipos de cómo el calor puede viajar. El primero que observamos es la conducción, en la cual nosotros, al tener una olla con agua en la estufa, pues llega un punto en el que el metal de la olla se empieza a calentar y empieza a conducir el calor. Por lo tanto, se empieza a tornar un poco rojo el mango, lo que indica la conducción. Después observamos la convección, que es lo que anteriormente mencionábamos cuando se está hirviendo el agua. La temperatura se empieza a elevar y lo que pasa es que el agua que está caliente en la parte de abajo pasa ahora a la parte de arriba. De igual forma, el agua que está en la parte de arriba pasa hacia la parte de abajo y así sucesivamente. Por último, nosotros podemos observar el método de radiación, el cual es, pues a simple vista, se pueden observar unas ondas, las cuales sin tener que tocar nada sabemos que está caliente y emite un calor. Esto quiere decir pues que la radiación viaja a través de ondas sin necesidad de que los cuerpos interactúen entre ellas. Escucha, Yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, te dije que toda sustancia está hecha de átomos. Sí, así es. Como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos. Cierto, y cada átomo tiene su propio movimiento al azar y diferentes unos de otros entre sí. La temperatura es la escala para mostrar qué tan activo es cada movimiento.
Si el movimiento es grande, la temperatura de la sustancia sube. Si el movimiento es lento, la temperatura desciende. Espero que hayas entendido, Yoga. Bueno, y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero lo hayan entendido. Recuerden, dudas en los comentarios, compártelo con sus compañeros y hasta luego. Gracias. It's